pavoroso Necronomicon del enloquecido árabe Abdul al-Hazred, en versión latina, impreso en España en el siglo XVII. El apagado golpear de los tam-tams se oía débilmente a lo lejos. Más espacio, Willy. Necesita más espacio, y cuanto antes. Tú creces, pero eso aún crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Yog-Sothoth, salmodiando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la edición completa. Y luego préndele fuego a la prisión. El fuego de la tierra no puede quemarlo. Tienes que alimentarlo, pero no dejes que crezca demasiado, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras a Yog-Sothoth, no habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que surta efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. Bug-Sothoth, Yog-Sothoth. El pavoroso Necronomicon del enloquecido árabe Abdul al-Hazred. El Necronomicon. El Necronomicon es un grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, maestro de la literatura de terror y ciencia ficción. Este libro es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, donde también se indica que su autor fue el árabe loco Abdul al-Hazred, un seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. ¿Pero qué dice el Necronomicon? El Necronomicon es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores, aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos. Quizás la cita más famosa del Necronomicon sea esta: no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños, incluso la muerte puede morir. En 1927, Lovecraft escribió una breve nota sobre la autoría del Necronomicon y la historia de sus traducciones, que fue publicada en 1938, tras su muerte, como una historia del Necronomicon. Según esta obra, el libro fue escrito con el título El rumor de los insectos por la noche, rumor que en el folclore arábigo se atribuye a demonios como los jinns y los ghouls. Alrededor del año 730 a.C., el poeta loco visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, el poeta loco vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon. Se cuentan además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa ciudad de los pilares y haber encontrado bajo las ruinas los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. Adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth. Cthulhu. Abdul al-Hazred murió a plena luz del día, devorado por una bestia invisible. El Necronomicon tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Baja Edad Media.
Sin embargo, los horrendos sucesos que se producían en torno al libro hicieron que la Iglesia Católica lo condenara en el año 1050. En el año 1228, Olaus Wormhous tradujo el libro al latín, en la que es la versión más famosa, pues aún quedan algunos ejemplares de ella, mientras que los originales, árabe y griego, se creen perdidos. A pesar de la persecución, se realizaron distintas impresiones en España y Alemania durante el siglo XVII. Supuestamente se conservarían 4 copias completas, una en la biblioteca de Widener de la Universidad de Harvard, dentro de una caja fuerte. Una copia del siglo XV estaría en la Biblioteca Nacional de París. Otra de estas copias en la Universidad de Miskatonic, en la inexistente ciudad de Arkham, Massachusetts, y otra en la Universidad de Buenos Aires. El Necronomicon nos recuerda a una época en la que los libros podían ser mortales, donde seres nocturnos plasmaban en sus páginas los arcanos de un saber siniestro, pero sobre todo que el conocimiento de ciertos secretos, celosamente guardados por las aguas y el tiempo, no deben ser examinados impunemente. Adoraban, dijeron, a los grandes antiguos, que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desiertas y lugares retirados, hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombría morada en la ciudad submarina de R'lyeh para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría cuando los astros ocuparan una determinada posición y el culto secreto estaría allí, esperándolo. Mientras tanto no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la Tierra, pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles. Pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba: en su morada de R'lyeh, Cthulhu, muerto aguarda soñando. Algo sugería de un modo terrible antiguos y profanos ciclos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Y según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Era una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte. Wilbur llevaba consigo el inapreciable pero incompleto ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon del Dr. Dee que su abuelo le había legado, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín, se puso a cotejar los dos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas, habría debido encontrarse en la página 751 del volumen de su propiedad.
Mientras copiaba la fórmula por la que finalmente se decidió, el Dr. Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur a las páginas por las que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda, en la versión latina del Necronomicon, contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. El Dr. Armitage fue traduciendo mentalmente esas páginas que rezaban de este modo. Tampoco debe pensarse que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la Tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los ancianos eran, los ancianos son y los ancianos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios e invisibles a nuestra vista. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde entraron los ancianos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión. Los hombres perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede ver su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos. Y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales. Sus voces hacen tremolar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadath los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadath? En el glaciar desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Cthulhu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Sub-Niggurath, por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aún así los veis. Y su morada es una misma, con el umbral que guardáis. Yog-Sothoth es la llave que abre la puerta por donde las esferas se encuentran. Aguardan pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra. Algunas teorías sobre su naturaleza real. Los tres pilares en los que se apoya la posibilidad de que el Necronomicon sea verdadero son, en definitiva, Howard Phillips Lovecraft, Aleister Crowley y John Dee. John Dee fue un apasionado coleccionista de libros malditos y dueño de una de las bibliotecas más grandes de su tiempo, repleta de obras extrañas, incluso perdidas, acerca del esoterismo y el ocultismo. Por otro lado, también tenía fuertes vínculos con la realeza. De hecho, trabajaba como espía para la reina de Inglaterra, además de ser uno de los eruditos más impresionantes en el arte del cifrado de textos. Esto lo coloca en una posición privilegiada para obtener libros desde cualquier rincón del mundo. Para que esta teoría resulte verosímil, primero debemos olvidarnos del Necronomicon en términos de libro físico, sino más bien una obra etérea que se reescribe constantemente a través de sus intérpretes. Howard Phillips Lovecraft creó al Necronomicon basándose en sus sueños. Aleister Crowley afirmó que su libro fundamental, el Libro de la Ley, le fue dictado por una entidad llamada Aiwass.
Del mismo modo, John Dee sostuvo que el libro de Enoch le fue sugerido por potencias angélicas, quienes de hecho le enseñaron el lenguaje de los ángeles. Si mezclamos estas tres visiones, observamos que cada una de ellas nos ofrece testimonios similares sobre criaturas anteriores a la humanidad, notablemente voraces, que fueron expulsadas de la realidad que conocemos. Howard Phillips Lovecraft menciona a Cthulhu, Dagon, Nyarlathotep. Aleister Crowley hace lo propio con Babalón y Hur. John Dee nos habla de Choronzon y los Nephilim. Todos estos seres gobernaron a los hombres, pero fueron vencidos en el pasado, aunque todos aguardan pacientemente el retorno de sus reinos. Aquellos que avalan la teoría del Necronomicon real afirman que en la obra combinada de estos tres hombres, en definitiva, se encuentra la matriz del original. Las 13 puertas del Necronomicon. En el libro de ocultismo del investigador Donald Tyson, dedicado a descifrar los misterios del gran libro maldito de Lovecraft, este conjetura que existen 13 puertas de acceso a las realidades inconcebibles del Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Estas 13 puertas desembocan en reinos imposibles, a los cuales se accede a través de la locura o los sueños, tal como lo hiciera el propio Lovecraft en su ciclo onírico. Donald Tyson no solo se jacta de haber hallado las 13 entradas a estos planos de existencia, sino de poseer las 13 llaves que le permiten al iniciado participar de sus misterios. Allí encontramos prácticamente toda la creación de Howard Phillips Lovecraft, principalmente los mitos de Cthulhu, sueños lúcidos, viajes por universos paralelos, proyección astral y fenómenos paranormales se acumulan en las 13 puertas del Necronomicon. Esta mitología ya fue utilizada para organizar un sistema de creencias conocido como la Orden Tifoniana, la cual considera al Flaco de Providence como su profeta principal. Esta corriente no solo encuentra magníficas piezas de ficción en los relatos de Howard Phillips Lovecraft, sino más bien una serie de signos, de señales, de mensajes codificados emitidos por seres interdimensionales que el maestro de Providence captó de algún modo y tradujo en ficciones acabadas. La orden fue fundada por Kenneth Grant como derivado de la orden de Templi Orientis. La orden tifoniana considera que es posible invocar a los antiguos, quienes serían en realidad entidades extraterrestres, extradimensionales, de naturaleza biológicas y cuya agenda está más allá de la comprensión humana. La orden tifoniana considera que las pesadillas de Howard Phillips Lovecraft son la traducción de un lenguaje y una historia anteriores a la humanidad, incluso a nuestro sistema solar, y que los mitos de Cthulhu y esencialmente su acercamiento al horror cósmico son un intento de llevar al plano mental un universo mucho más complejo de lo que pensamos. He aquí en sustancia lo que el brujo esquimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus ídolos. Cthulhu fatal.
vez en cuando cesaban los gritos y lo que parecía un coro de voces roncas entonaba la odiosa melopea. Manglanaf, Cthulhu Ralche, Wanagal, Fatal. La cabeza de cefalópodo se inclinaba hacia el torso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. El conjunto daba una impresión de vida normal, más sutilmente terrorífico, a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. En la costa occidental de Groenlandia se había encontrado con una tribu degenerada de esquimales, cuya religión, un culto demoníaco curioso, lo había impresionado de sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo y a la que se referían estremeciéndose. Databa, decían, de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos, había invocaciones de origen tradicional dirigidas a un demonio supremo, Otornasuk. Allí, encajado entre dos ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un gran libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título de Vermis Mysteries, o Los Misterios del Gusano. El propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel. Quizá lo había adquirido hace un par de años. Yo me marché apresuradamente, con mi precioso botín debajo del brazo. Lo que había encontrado ya tenía referencias del libro. Su autor era Ludwig Pring y había perecido en la hoguera inquisitorial en Bruselas cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el fiero poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la Novena Cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que, en los viejos cronicones, el nombre de Ludwig figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat, pero los incrédulos lo seguían considerando como un chiflado y un impostor, a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los de Jinn y los Efrits, de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto, y entre los santones libios circulan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En todo caso, pasó sus postreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando, lugar muy adecuado, las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras, rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen, en forma un tanto evasiva, que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar la noche por el bosque donde habitaba. No les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena, y preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban, medio desmoronados, en lo más oscuro del bosque. Sea como fuere, después de ser apresado Prim por los esbirros de la Inquisición, nadie vio las criaturas que había tenido a su servicio antes de destruir el sepulcro donde había morado. Los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales
instrumentos extraños, pócimas. Todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero sin resultado. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prin, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro del tormento, pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra, y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió este texto, morboso y horrible: De vermis mysteris, conocido hoy por los misterios del gusano. Nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardianes lo sorprendieran, pero un año después de su muerte, el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares, de los que se sacaron copias en secreto. A lo largo de los siglos, han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruo vampiro que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito y sin vida. Por último cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil, pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana en el rincón se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento. Muy despacio, pero de forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja, una burbuja escarlata con miles de apéndices, unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos, una especie de buche ávido, dotado de garras, que había brotado del cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. No era espectáculo para presenciarlo un humano. Afortunadamente para mi equilibrio mental, aquella criatura no se demoró ante mis ojos. Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido, y se dirigió a la ventana con rapidez. Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura. Desapareció y oí su risa burlesca y lejana, arrastrada por el viento, mientras volvía a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación, ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada, vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después me marché. Me reí porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas, sin rumbo, por las torcidas calles, sacudido por una risa idiota cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas, me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso, estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora, mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces, por la noche, cuando brillan las estrellas,
Los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Pero esto tampoco me preocupa demasiado, porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré, una vez más, aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé, yo también, de una vez para siempre, los misterios del gusano. Los misterios del gusano. Fue él quien me inició en los misterios y arcanos que se encuentran en medio de las estremecedoras blasfemias del Necronomicon, el libro de Eibon, la cábala de Sabot y ese pináculo de la locura literaria, los misterios del gusano. Había tratados sombríos sobre antropomancia, necrología, hechizos y hechizos licantropicales y vampíricos, brujería y largas divagaciones en árabe e ideografía prehistórica sobre las cuales yacía el polvo de siglos. Todo esto me lo dio y más. Hubo momentos en que susurraba extrañas historias sobre viajes que había hecho en su juventud, islas en el mar y extrañas criaturas engendrando sueños bajo el hielo ártico. Y una noche me contó sobre la leyenda y la tumba en el bosque, y juntos pasamos las páginas llenas de gusanos del diario encuadernado en hierro que estaba oculto en el panel sobre la esquina de la chimenea. Era muy joven, pero no demasiado, para saber ciertas cosas, y cuando juré guardar el secreto como tantos otros habían jurado antes, tuve una extraña sensación. En los ojos sombríos de mi padre había la misma luz, de terrible sed por lo desconocido, la curiosidad y un impulso interno que habían brillado en los ojos de todos los demás antes de él. Busqué entre los hechizos satánicos y los conjuros cabalísticos de miles de nigromantes olvidados. Profundicé en páginas de profecía apasionada. Me sumergí en la legendaria historia secreta cuyos pensamientos escritos se retorcían a través de mí como serpientes.